Y este lunes las distintas fuerzas políticas van a retomar los diálogos por el proceso constituyente, luego que el viernes las conversaciones terminaran sin lograr un acuerdo. Esto en medio de las diferencias que existen sobre el mecanismo para redactar una nueva Carta Magna. Vamos a conversar más al respecto. Para eso ya estamos en contacto con el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, Nicolás. Muy buenos días. A ver, esto también dentro de lo que ha sido para muchos una discusión que se ha ido enredando, que ha tenido minutos de acuerdos, de avances significativos en términos de los principios constitucionales, del arbitraje que va a tener este proceso, pero ya estamos en un punto culmine en términos del mecanismo y ahí hay una diferencia bien fundamental y sustancial que hace bien difícil llegar a ese acuerdo, 100% electo o no. ¿Cómo ves tú lo que ha sido esta discusión y estos días claves, digamos, porque también es una situación que a juicio de los propios parlamentarios se va dilatando en varios aspectos? Claro, ayer se cumplieron 3 meses, Nicolás, del plebiscito de salida, ¿no? Donde fue derrotada la opción del apruebo. A partir de ese día comenzaron a ponerse sobre la mesa la discusión sobre un nuevo proceso constituyente. Han pasado 3 meses y la verdad que más allá de un acuerdo sobre lo que son las bases constitucionales, es decir, algunos temas que se pueden tocar y otros que no serían abordables, ¿no? No ha habido hasta ahora acuerdo respecto del mecanismo y de la conformación de este nuevo órgano que va a redactar un nuevo texto constitucional, ¿no? Hay que tener en cuenta que además se está jugando contra el tiempo porque se requieren a lo menos de 150 días para poder organizar una nueva elección, ¿no? El CERVEL ha establecido ese tiempo como el necesario para poder revisar el padrón, validarlo, publicarlo, darlo a conocer, instalar, ¿no es cierto?, todo lo que sería el proceso. Por lo tanto, estamos con los tiempos muy acotados y lo que tenemos hoy día, como tú decías, es que el proceso está entrabado, ¿no es cierto? El acuerdo no ha podido avanzar en las últimas semanas. El viernes se suponía que iba a haber un nuevo progreso en este tema y eso no se consiguió. Se dieron 48 horas que se cumplen hoy día. En unos pocos minutos más, a las 9 de la mañana, se vuelven a reunir las fuerzas políticas para intentar destrabar este acuerdo que ha costado tanto. Entre otras cosas, yo diría, Nicolás, porque todos los actores involucrados, el oficialismo, la oposición, tienen sus propias agendas y se sientan a la mesa con la calculadora en la mano, ¿no? Claro. Todos viendo cuál es el escenario que más les acomoda para poder enfrentar de mejor manera un proceso electoral, ¿no? Porque ya sea a través de la fórmula 100% electo todos los miembros de esta nueva instancia o en una modalidad mixta en donde una parte sean electos y los otros designados, igual hay que someterse a un proceso electoral. Y es a eso fundamentalmente a lo que las fuerzas políticas le tienen algún temor por la situación, ¿no es cierto?, que por los distintos intereses que están en juego para cada uno de los actores. Claro, el cálculo electoral, finalmente hay que ser bien claro en eso, y eso entrampa lo que es el llegar a un acuerdo. Recordemos que la idea es llegar a un acuerdo para luego presentar reforma constitucional que tenga que ser votada en ambas cámaras, o sea, también hay un proceso legislativo. Uno entiende que si ya hay un acuerdo de todas las fuerzas políticas o la gran mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, esa reforma constitucional pasaría de una manera bastante rápida. Sin embargo, el 100% electo o no es un tema que está bastante peliagudo, digamos, y en los cálculos electorales para todas las fuerzas políticas que están conversando en esta mesa, ¿no? Porque en base a las encuestas, a la percepción, a lo que también sucedió con el plebiscito de salida, se hacen los distintos cálculos y uno dice, puedo más ganar que perder o perder que ganar acá. Claro, el cálculo electoral, Lo cual es complejo para la tú, discusión porque finalmente estamos hablando de una nueva constitución, ¿no? De cuál va a ser la presencia de los partidos, digamos, solamente ese tema en este proceso. Claro, el cálculo electoral que tú hacías referencia tiene que ver con que, por ejemplo, en la oposición, ¿no? Los sectores de derecha tienen temor de lo que podría ser la arremetida de los sectores más duros, el Partido Republicano o lo que podría ser el Partido de la Gente en una eventual elección, ¿no? Y en el oficialismo, las dudas son respecto de cuánto de la mala evaluación que muestran los ciudadanos al gobierno, ¿no? O la desaprobación al gobierno podía expresarse electoralmente y por lo tanto tener un efecto sobre los candidatos y candidatas del oficialismo en un eventual proceso de elección de nuevos miembros de este órgano. Entonces, todos, digamos, están apostando a eso. Eso llevó al presidente a involucrarse nuevamente, ¿no?
después de su viaje a México, ha tenido un rol mucho más activo. Hace unos días atrás se reunió el pasado 26 de noviembre, se reunió con el senador Macaya de la UDI después de la inauguración del acto de la estatua de Patricio Elwin, ¿no es cierto? Se reunieron por un lapso de una hora en La Moneda, donde se avanzó en la fórmula de que le interesa el oficialismo o que le gustaría al presidente, pero que mostró, ¿no es cierto?, que no flota, podríamos decir, en la oposición como se dejó de ver el fin de semana. Entonces, hoy día estamos en un punto, en un momento de un juego de suma cero donde nadie está ganando nada, porque hasta ahora no tenemos ninguna claridad y la esperanza es que hoy día se pueda avanzar en este proceso. Hay que pensar que durante todo el mes de diciembre podría haber un lapso para poder llegar a un acuerdo, porque es muy difícil que esto se pueda trasladar a enero o febrero, ya te decía, por los tiempos que se requieren para implementar un nuevo proceso electoral, teniendo en cuenta además que el año 2024, ¿no? Tenemos elecciones de alcalde, concejales, gobernadores, ¿no? Y el año 2025 tenemos elecciones políticas, por lo tanto, tendría que ser en el año 2023 cualquier proceso electoral, no en la época de invierno, porque sabemos las dificultades que eso tiene, tampoco más bien cerca de septiembre, porque recordemos que el próximo año se celebran o se conmemoran los 50 años del golpe de Estado, y el próximo año, por lo tanto, va a estar un poco fuertemente mezclado de esa atmósfera, ¿no? Y con lo positivo y negativo que eso pueda tener. Por lo tanto, abril, mayo podrían ser los meses clave, pero para eso el acuerdo tiene que ser ahora. Hay temas de la composición, lo estábamos comentando, y te quería hacer la pregunta, Marco, que evidentemente cualquier cálculo tiene que basarse en datos empíricos, pero por sobre todo en proyecciones. Y aquí uno pensaría, o por lo menos desde la ciudadanía, que el cálculo electoral que se hace con respecto a la elección de una eventual convención o cabildo, como se llame, como se termina llamando, digamos, parte más bien de la especulación, ¿no? Porque aquí, evidentemente, en los distintos sectores no se está... Y sabemos que las elecciones sorprenden. Por ejemplo, la más cercana que hemos tenido, el plebiscito de salida, donde efectivamente el rechazo gana con una amplia mayoría. Tenían una perspectiva completamente distinta a los partidos políticos antes de eso. Claro, el voto obligatorio introdujo un nivel mayor de incertidumbre Eso. respecto de cómo los ciudadanos están tomando sus decisiones respecto de un asunto tan importante como puede ser una nueva constitución o la elección de autoridades. Por lo tanto, introdujo este elemento que hasta antes de eso no teníamos, porque con voto voluntario tú tienes que hacer el esfuerzo de llevar a votar los propios, ¿no? Y haces una campaña de nicho para movilizar a los tuyos. En cambio, con voto obligatorio son todos los ciudadanos que están convocados a votar, y el plebiscito de salida así lo demostró, en donde se hace muy difícil una campaña más bien centrada en esa lógica de movilizar a los propios. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer en una campaña con voto obligatorio se hace demasiado complejo para los partidos políticos en el actual contexto. Pensemos, Nicolás, y tú lo sabes muy bien, que quizás las condiciones económicas no vayan a mejorar como se esperan, ¿no? Probablemente pueda disminuir en algo la inflación, pero los efectos de la espiral inflacionaria van a seguir presionando la economía, y por lo tanto las condiciones económicas que vamos a enfrentar a partir del próximo año no son las mejores. Eso también influye en la expectativa de la gente. Las encuestas muestran que la gente señala o plantea un escenario más bien pesimista respecto al próximo año. Entonces, todos esos elementos influyen al momento de tomar una decisión por parte de los ciudadanos, y esa incertidumbre es la que lleva a los partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición, a tratar de generar las mejores condiciones para sus intereses. Y además porque hay un elemento adicional, yo diría, Nicolás, que el tema del proceso constituyente ha ido perdiendo tracción en la ciudadanía. Es decir, ha dejado de tener la energía, la fuerza que tenía hace 2 años atrás, ¿no? Porque las prioridades son otras. No es que la gente no quiera una nueva constitución, también lo muestran las encuestas que sí, pero la importancia, la prioridad que se le da al tema está en un lugar menor en comparación a lo que puede ser el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la migración, la economía, en fin, otras cuestiones que preocupan a los chilenos, y eso ha hecho perder fuerza al tema del nuevo proceso constituyente. Marco Moreno, en lo que estamos actualmente, te hago la pregunta desde tu opinión, tu análisis. ¿Es viable no tener un proceso eleccionario para este proceso constituyente y que finalmente sea el Congreso quien trabaje, discuta y redacte una propuesta de nueva constitución como lo plantean algunos sectores, especialmente de la oposición?
Yo creo que se diría de una miopía y de una ceguera, más bien, muy profunda, es que se pensara que esto se puede hacer de una manera distinta a que no sea a través de una elección, a través de un proceso deliberativo por parte de la ciudadanía, el tener una nueva constitución. Creo que la mixtura se puede evaluar, hay distintas modalidades de introducir mecanismos, ¿no es cierto?, para asegurar que estén representados como plantean algunos expertos o gente que tenga conocimiento sobre el tema, pero pensar que todo esto va a ser sin la concurrencia de los ciudadanos a las urnas para legitimar quiénes son las personas que van a redactar este proceso, parece del todo poco recomendable y yo creo que bajo ninguna circunstancia yo aconsejaría no hacer un proceso que tenga la legitimidad suficiente conseguidas en las urnas, en donde tengamos una instancia, un grupo de personas chilenas y chilenos, ¿no?, que vayan a redactar este nuevo texto constitucional. Podrá haber el apoyo de los expertos, podrá haber mecanismos para mejorar la elección y no incurrir en los errores que tuvimos en la elección de los convencionales anteriormente con la lista de independientes, ¿no? O revisar el tema de los escaños reservados, pero pensar en que esto no se haga a través de un proceso de deliberación democrática me parece que sería un profundo error. Ahora, pero con una convención electa puede de alguna manera ser una antítesis, un elemento que también o un mecanismo que se ha ido sumando a las conversaciones. Recordemos que estos son todas propuestas que tienen que llegar finalmente a un acuerdo consensuado. El presidente Boric hablaba de que todos tienen que ceder. Y pregunto el mecanismo de que una convención constitucional o un organismo que redacte y que finalmente entregue una propuesta, esa propuesta tenga que pasar por los 4/7 de ambas cámaras para luego pasar a un plebiscito de salida. Eso de alguna manera, ¿cómo lo ves tú? ¿Puede ser medio antagónico, digamos, de este proceso deliberativo de representación popular electo a través de comicios, como tú decías? Yo creo que podría ponerle un mayor nivel de consenso respecto a esa propuesta. Ya, En lo que planteó el presidente Gabriel Boric es que los 4/7 es solo para aprobar o rechazar la propuesta, no para introducirle modificaciones, por claro. ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, no es que el Congreso vaya a rehacer un nuevo texto constitucional. Yo creo Ahora, que eso tiene que mientras quedar más bien elementos... establecido, porque si ingresa una propuesta de nueva constitución, es decir, veamos en términos legislativos, reforma constitucional, me estoy adelantando muchísimo de todas maneras, entra una reforma constitucional dentro del trámite legislativo actual que posee el sistema del Congreso, se pueden ingresar indicaciones. Eso tendría que quedar claramente descartado para evidentemente seguir ese camino que tú dices. Claro, es muy bueno el punto que tú señalas y bueno el ejemplo, ¿no? Efectivamente no podría tener esta propuesta indicaciones para mejorar el texto o para introducirle algunas modificaciones. Sería, según lo planteado por el presidente en la Sí. conversación con el senador Macaya, que el Congreso ratificara por 4/7 esa propuesta para dotarla también de un mayor nivel de acuerdo y consenso en la sociedad. Eso es lo que justamente van a comenzar a discutir a partir de las 9 de la mañana, ahora un poquito rato más. Los partidos políticos se supone que siempre lo han dicho, que se van a quedar hasta largas horas de la noche avanzando en este tema, pero pareciera ser que no hay tanta disposición de verdad de querer resolver en el corto plazo esta cuestión que tiene hoy día entrampado, como decía, el nuevo proceso constituyente. ¿Cómo ves tú, Marco, lo que es la figura del presidente? Tú lo mencionabas, tuvo reunión con el senador Macaya, presidente de la UDI, también ha habido conversaciones dentro de su fuero interno, digamos. Desde la oposición, desde hace un buen tiempo hablaban de la presidencia del gobierno, pero sí de el alinear el gobierno a sus filas para llegar a un acuerdo. Ahora yo empiezo a escuchar declaraciones que me recuerdan mucho a las primeras reuniones de este proceso constitucional en el Congreso, cuando habían declaraciones de la ministra Tobá en su minuto y otras secretarias de Estado con respecto al proceso constituyente. Se hablaba de perder la presidencia y más bien de limitar o limitar lo que podía ser una conversación en el Congreso. ¿Esto podría suceder con una presencia más activa del presidente de la República en esto? Recordemos, no está en la mesa, pero sí se reúne y conversa con los distintos parlamentarios en este sentido. Sí, es difícil no entender esto fuera de lo que es el sistema presidencialista que tenemos en Chile, ¿no? Claro. Donde el presidente no solo es jefe del Estado, jefe del gobierno, sino que también jefe de su coalición, ¿no? Y eso lo lleva al presidente a involucrarse y a poner su capital político para tratar de sacar esto adelante. El presidente tiene que hacer
tiene que hacer acciones para romper la inercia, ¿no? Tiene que tratar, no puede solo estar él, ser un observador de ver lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque finalmente son dos reformas también las que hoy día se están tramitando en el Congreso, como es la reforma de pensiones, las tributarias, las que el presidente tiene que tratar de que avancen. Tiene que evitar llegar al mes de abril, en donde está el fantasma de que podría volverse a discutir un nuevo retiro de pensiones. Recordemos que hay un periodo en que no se puede volver a llevar adelante un proyecto de ley de estas características hasta el 18 de abril. Entonces, en la medida que esto no se resuelva ahora, el presidente entiende que el escenario podría ser más complejo para estos temas que te señalaba, ¿no? La tramitación de su reforma, el que su gobierno pueda avanzar. Y con eso, ¿no es cierto?, lo que el presidente lo que busca, yo creo, es desconstitucionalizar su gestión, porque lo que el presidente quiere que haya ahora un pronunciamiento para evitar que el resto de los meses el gobierno tenga que estar nuevamente, ¿no es cierto?, involucrado en la discusión sobre un nuevo proceso constituyente. Y lo que parece ser es que el presidente quiere resolverlo de esta manera rápida para evitar y concentrar su agenda en los temas que son parte de su proyecto de gobierno. Marco Moreno, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Que tengas un buen día y semana, Marco. Nos vemos. Cuídate. Chao, Nicolás. Muchas gracias. Muy bien, chao.